1, sí, se escucha bien. Ya veo cómo ha estado la transmisión ¿pero se escucha bien afuera? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios que estamos nuevamente reunidos en su casa para alabar el nombre del Señor. Estamos contentos, estamos mirando hermanos que pertenecen a esta casa y lo estamos mirando nuevamente por acá. Así que sea para Dios toda esa gloria. También tenemos una visita nueva que nos está visitando el día de hoy. Así que antes de que se vaya, por favor, pues la saluda y le dice bienvenido a la casa de Dios. Amén. Vamos entonces a orar para continuar. Recuerden que hay cena del Señor en esta tarde. Así que la cena está allá atrás puesta, la pueden coger. Recuerden que después del COVID hemos cambiado los protocolos y uno de ellos es ese, para que se sienta seguro. Pero vamos a orar. Padre, te damos gloria, te damos honra en esta tarde, porque tu nombre será exaltado, Señor, en todo lo que hagamos. Es más, ya ha sido exaltado con la alabanza y la adoración. Señor, qué bueno poder decir que tenemos un Dios todopoderoso. Qué bueno que podemos decir que estamos del lado correcto. Qué bueno que podemos decir que hay alguien que pelea por nosotros y nos cuida. Señor, sea tu nombre exaltado en lo más alto de nuestros corazones. Te pedimos que el corazón, Señor nuestro, esté preparado a partir de ahora para recibir de tu palabra con mansedumbre. Señor, que tú prepares los corazones como solo tú puedes hacerlo, para que salgamos de este lugar diferentes, no como mismo entramos. Señor, queremos agradarte en todo lo que hagamos. Queremos agradarte en nuestra vida, Señor, fuera de la iglesia también, porque toda nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Padre, mira las diferentes iglesias que van a tener sus servicios ahora en la tarde, y mira a sus pastores, Señor, que puedan predicar tu palabra, no palabras de hombres, sino tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Ponle a esos pastores, Señor, en su corazón la sana enseñanza. Señor, también nosotros queremos pedirte, Señor, por los enfermos de nuestra congregación, por nuestro país, Señor, por los líderes. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Padre, volvemos a ponerte este estudio del libro de los Colosenses en tus manos, para que tú prepares al predicador y que el predicador, Señor, mengue para que tú crezcas, que todo lo que salga de la boca del predicador sea dirigido por tu Espíritu Santo. Queremos escuchar tu palabra y no la palabra de él. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Llénanos, inúndanos, Señor, con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia, aún con tu disciplina, Señor. Padre, gracias. Permítenos predicar tu palabra y bendícela tú, que eres el creador de todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vayamos nuevamente al libro de los Colosenses. Estamos en la serie Completos en Cristo. Y la pregunta que seguía, ¿cuál era?
¿Qué más quieres? Recuerde que ese es el nombre de nuestra serie. Completos en Cristo, ¿qué más quieres? Y hoy vamos para la enseñanza número 3, que la hemos titulado de esta manera: Cristo es Señor de todo. Cristo es Señor de todo. Para eso, acompáñame a Colosenses capítulo 1 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 15 hasta el versículo 23. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si ustedes miran bien, vamos a estar hablando hoy de la doctrina de la cristología. Aquí estamos hablando, Pablo está hablando aquí a los colosenses de quién es Cristo, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora en este libro. Y hemos visto hasta aquí que Pablo se ha enfrentado a los judaizantes, a una secta contemporánea que había hecho mucho daño en aquellos días a los cristianos de Colosas. Es más, aún en Galacia también, esa secta estaba por toda la Asia Menor, haciendo de la suya. Ellos, esta secta religiosa, al igual que otros sectarios, creían que la muerte de Cristo por sí sola no era suficiente para salvarlos, y que era necesario añadirle algo más para obtenerla, o por lo menos para alcanzar la santificación personal que nosotros necesitábamos. Pero desde el principio del libro hemos estado estudiando que el apóstol trata de mostrar que no es así. No es así. Por ejemplo, Pablo en el versículo 1 al versículo 8 agradece la influencia divina de parte de Dios a este pueblo de Colosas, y también él agradece lo que era la madurez que había manifestado el pueblo de Colosas o la iglesia de Colosas en cuanto a lo que era la iglesia, las cosas del Señor, la sabiduría y el conocimiento de Él. Del 1 al 8 vimos todo eso. Después, del 9 al 12, vimos cómo Pablo ora al Espíritu Santo para que Él produzca frutos en ellos. Porque, como hemos visto, una mata sin fruto, el fruto es lo que se busca. Y lo hemos visto cuando estudiamos en una de las clases anteriores.
Hay una mata muy bonita y las personas cuando pasan, lo que le radia a los ojos es que el fruto que ve. Dice, ay, qué fruto más bonito. Yo me recuerdo aquí que hace un tiempito una hermana nos mandó mangos, unos mangos ricos así, grandísimos. Todos aquí quedaron eclipsados con esos mangos. Ay, deme uno, pastor. Y se le da. Y es más, que ya sembraron hasta mangos de ese mango para que dé frutos de esa mata. El fruto es necesario, ¿verdad? Así somos nosotros los cristianos. Tenemos que dar frutos para que entonces podamos nosotros influenciar a los demás hermanos, ¿verdad? Ahora, probablemente a partir de ahora no haya un párrafo en el Nuevo Testamento que contenga más doctrina concentrada en lo que es la cristología, concentrada en Cristo, que los versículos del 13 al 14, que no los leímos hoy, pero sí los estudiamos la semana pasada. Pero vamos a echarle una miradita a esos versículos del 13 al 14. Y dice así, esto es una doctrina concentrada en Cristo, del 13 al 14, en los versículos del 13 y 14, dice, porque Él, Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, amén, en quien tenemos redención, el perdón, ¿de qué? De los pecados. Pablo está aquí presentando la preeminencia de Cristo. ¿Qué es la preeminencia? La preeminencia es decir, alguien que es un ser supremo, alguien que es todopoderoso. Solo Cristo es todopoderoso. Solo Cristo es el ser supremo. Solo Cristo es el único Salvador. En Cristo habita toda la supremacía o la preeminencia de las características de Dios. Hermanos, y esto es importante entenderlo. ¿Cuál es el mayor problema que tiene el hombre actualmente? El mayor problema que tiene el hombre actualmente es el pecado. El pecado es el único problema que no puede ser resuelto ni por un filósofo, ni por un psicólogo, ni por un maestro eclesiástico, ni por un curandero, ni un brujo tampoco. El único problema que tiene el hombre es el pecado y solo puede ser resuelto por Jesucristo el Salvador. Amén. No hay otro. Y este versículo nos está diciendo cuál es la necesidad del hombre. La necesidad del hombre es el salvo. Y el único que te puede cubrir esa necesidad es Jesucristo. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Cuando estabas muerto en delitos y pecados, Cristo te salvó, te sacó de esa tumba. Estos dos versículos presentan un cuadro vivido de las 4 acciones salvadoras de Cristo a nuestro favor. ¿Qué hizo Cristo a través de estos dos versículos a nuestro favor cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Número 1, Él nos libró. Él nos libró. Versículo 13a, o primera parte del versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Quién nos libró? Él. La palabra librar significa rescatar del peligro. Nosotros no podíamos librarnos de la culpa y la sentencia del pecado. Pero Jesús lo podía hacer y Él lo hizo. Estábamos, mis hermanos, en peligro de pasar la eternidad separados de Dios. La espada del juicio de Dios pendía sobre nuestras cabezas. Estábamos listos para pasar una eternidad en el infierno. Todos. ¿Sí? Pero esta liberación, Él nos libró, implicaba algo más. Fuimos librados de la potestad de Satanás y de los poderes de las tinieblas. Gloria a Jesucristo. Él nos libró. Número 2, Él nos trasladó. Versículo
13b. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cómo estábamos al principio? Muertos. Pero Él nos libró. ¿Y después qué hizo? Nos trasladó. Esta palabra trasladar se usó para describir la deportación de una población de un país a otro. Jesucristo no nos libró de la esclavitud para luego dejarnos vagar sin rumbo. Él nos transportó hasta su propio reino de luz y nos hizo vencedores sobre el reino de las tinieblas de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que ser agradecidos por eso. Pero dice que Él nos ha redimido, versículo 14, en quien tenemos redención. Esta palabra redimir significa exonerar a un prisionero del pago del rescate. Pablo no sugiere que Cristo le haya pagado a Satanás un rescate por nosotros. ¿Cómo lo hizo Cristo? A través de su muerte y de su resurrección. Él no pagó un dinero, Él pagó con su propia vida. Él pagó derramando su vida en la cruz del Calvario y derramando su sangre preciosa por nosotros. Él nos redimió, Él nos compró. Hermanos, Satanás procura acusarnos siempre. Satanás siempre procura aprisionarnos porque sabe que nosotros somos culpables de haber quebrantado la ley de Dios. Satanás lo sabe. Recuérdate que antes de ser hijos de luz, éramos hijos de las tinieblas. Éramos hijos de Satanás. Pero Dios compró con su sangre nuestro rescate. El rescate, mis hermanos, ya fue pagado en el Calvario y fue a través de su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario y a través de la fe en Jesucristo. Entonces somos libertados del pecado. Fuimos redimidos. Y por último dice que nos ha perdonado. El 14, segunda parte, el perdón de los pecados. Mis hermanos, la redención y el perdón de los pecados van juntos. Cuando Dios paga, es para librarte y para perdonarte. ¿Sí? La palabra que se traduce, bueno, primeramente mira lo que dice Efesios 1:7. En Él tenemos redención según las riquezas de su gracia. ¿Por qué fuimos nosotros salvados? Por gracia. Por gracia. Por gracia. Y eso lo estamos estudiando en Gálatas. Todo es por gracia. En Colosenses también Pablo lo dice, es por gracia, sean agradecidos porque es por gracia. No hay nada que tú puedas hacer para comprar tu salvación. Nada. Nada. Es más, 99% Cristo, 1% tuyo, vas al infierno. Tiene que ser 100% Cristo para que vayas al cielo. La palabra que se traduce como perdón significa enviar fuera o cancelar una deuda. Estábamos con una deuda tremenda. Cristo canceló la deuda. Cristo canceló la deuda. Cristo no solo nos ha liberado y trasladado a un nuevo reino, sino que Él ha cancelado toda deuda para que no seamos esclavizados nuevamente. Antes estábamos muertos y esclavizados en el pecado. Cristo nos hace libres del pecado, de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Satanás no puede encontrar nada en los registros para acusarnos. ¿Por qué? ¿Porque tú eres bueno? No. ¿Porque tú haces muchas obras? No. ¿Porque tú mucho amor? No. No, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario que pagó la deuda. Eso es lo que nos explica los versículos 13 al 14. Todo lo que el Señor ha hecho para nosotros. Ahora, mis hermanos, adentrémonos entonces un poco sobre lo que es la cristología que estábamos hablando. Cristología es la enseñanza de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? O
es una doctrina que va a tratar, que siempre trata sobre lo que Cristo ha hecho. Y la pregunta que vamos a comenzar con esta enseñanza o esta doctrina que vamos a empezar ahora es la siguiente: ¿quién es Cristo? Parece no mentira, parece un poco jocoso que en una iglesia se haga esa pregunta. Cuando estoy hablando de la iglesia universal, no solo la iglesia Nueva Vida, ¿no? En la iglesia universal. Que tú dentro de una iglesia, tú tengas que hacer esa pregunta: ¿quién es Cristo? Porque está supuesto que todos los que están dentro de la iglesia, que son cristianos. ¿Y cristiano qué significa? Un seguidor de Cristo. Entonces tú tienes que saber quién es Cristo. Pero, ¿por qué Pablo hace preguntas? ¿Quién es Cristo? Porque muchas veces estamos dentro de las iglesias y no sabemos quién es Cristo. No lo conocemos, no hay una intimidad con Él. Y es importante, mis hermanos. ¿Quién es Cristo? Número uno, Cristo es el creador de todo. Mira, mi hermano, lo que se te ocurra en tu mente, Cristo lo hizo. Versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Primero, Pablo usó la palabra imagen para hacer patente este hecho, que significa una representación y una revelación exacta de Dios Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto aquí? Al Padre, dice Jesús, ¿verdad? El escritor de Hebreos afirma que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia, según Hebreos 1:3. Cristo es la imagen de su sustancia, ¿verdad? Segundo, el término que Pablo usa en este versículo 15 es un término de el primogénito. Ahora, el primogénito no se refiere a tiempo. Primogénito se refiere a un lugar o una posición. ¿Sí? Jesucristo no fue el primero en ser creado, porque Jesucristo no fue creado, ¿verdad? Ya que Él mismo es el creador de todas las cosas. No puede ser el creador haber sido creado. Dios no es creado, como dicen muchas sectas por ahí. Dios Padre no creó a Dios Hijo. Ya Dios Hijo existía porque era Dios, junto con Dios Padre. La doctrina de la Trinidad muchas personas no la quieren entender, ¿verdad? Pero Jesucristo no fue creado. Jesucristo hizo todas las cosas. ¿Se recuerda cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Qué estaba diciendo? ¿Plural o singular? Plural. Hagamos. Si no, Dios hubiera dicho voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Dice hagamos. ¿Con quién tú crees que estaba hablando ahí? Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Sí? Entonces, primogénito simplemente significa de primordial importancia, lo más importante de todo, lo primero en rango. ¿Sí? Por ejemplo, Salomón, que no es Cristo, pero Salomón no fue el primer nacido de David. Tuvieron hijos antes de Salomón. Sin embargo, a Salomón se le llamó el primogénito en Salmos 89:27, donde dice el primogénito de toda creación. ¿Sí? Dice que Salomón fue el primogénito de David. Ahora, el primogénito de toda creación significa la prioridad o superioridad de toda creación. Jesucristo no es un ser creado, Él es Dios eterno. Jesucristo no fue creado, Jesucristo es Dios. Él creó todas las cosas. Y lo vamos a ver en el punto número 2. ¿Quién es Cristo? Cristo es el que creó todas las cosas y existen para Él. Yo pensé que era para que existían para mí, porque yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, todo lo que Cristo creó fue para alabanza de su gloria. Es para glorificarlo a Él. Hoy escuchaba algo en referencia a esto que sucedió en Miami, y escuché a ese pastor que dijo
No sé por qué los cristianos en esta iglesia de Miami están llorando por lo que le sucedió a su apóstol. Ellos deberían entender de una vez y por todas que la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque lo que han hecho con él es envolverlo como si él no fuera el barro, él fuera el creador. No, él es un barro, igual que yo, igual que tú, igual que todos los imperfectos, somos barro. El único que se lleva la gloria es Dios. ¿Sabe por qué sucedió lo que sucedió? Porque él es barro también. Entonces, no lloren por hombres, llora por Dios. Arrodíllate a Dios. Llora delante de Dios, no por hombres. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Pero espérate, tanto en los cielos, ¿quién creó los ángeles? Jesucristo. Mira, los cielos, los planetas, todo lo que tú ves, las estrellas, todo lo que tú ves en los cielos fue creado por Él. Pero no solo eso, dice que también aquí en la tierra, todo lo que tú ves aquí, esta hermosa naturaleza que ves, es creación de Jesucristo. Pero también dice que son las cosas visibles y las invisibles. Oye, solo la preeminencia de Dios puede hacer eso. Su poder. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo. Donald Trump, Joe Biden, el que tú pongas, el presidente de tu país, el apóstol, todo fue creado por Él y existen para Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mis hermanos, puesto que Cristo creó todas las cosas, Él mismo no fue creado, ya lo habíamos dicho en el punto anterior. Jesucristo es el primogénito de todo porque Él creó todas las cosas. No podemos sorprendernos entonces cuando vimos que Jesucristo calmó la tormenta en medio del lago. Porque Él creó. Ay, que viene un huracán tremendo. Cristo puede detenerlo. Cristo lo puede disolver. Él es el poderoso. Él lo creó. Ay, porque el virus. Cristo permitió que el virus existiera. ¿No se dan cuenta de eso? Que dentro de la soberanía de Dios estaba eso también. Las olas, los vientos, todo obedece a Dios. Las enfermedades, la muerte, obedece a Dios. Tú te mueres cuando Dios quiera, no cuando tú quieras. Hay personas que han tratado de suicidarse y han quedado peores, pero no se han muerto. Porque Cristo no dijo, no, espérate, yo no te he dicho que vengas para acá todavía. O vayas para allá abajo. Es cuando yo diga, yo soy el dador de la vida, yo la puedo quitar. ¿Verdad? Así que hermanos, todo es de Cristo. El Señor de todo se llama Jesucristo. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué incluye? Todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, las visibles, las invisibles. Todas las cosas se sujetan al poder de Cristo. Todas las cosas. Jesucristo es la esfera en la que las cosas existen. Jesucristo es el agente por el cual llegaron a ser y aquel para quien fueron creadas. Todas las cosas fueron hechas por Él, pero creadas para Él. Mira, mis hermanos, tus hijos no son tuyos. ¿Sabías? Tus hijos son de Dios. Por eso tienes que criarlos para Dios, porque son de Él. No son tuyos. No son tuyos. Ay, pastor, no son tuyos, son de Dios. Tus hijos son de Dios porque todas las cosas fueron creadas para Él. Para Él. Número 3.
todas las cosas en Él subsisten. Esto está bueno. Este punto 3 está bueno. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. En Él permanecen. Hermanos, el creyente ya tiene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Lo que hemos estado diciendo en nuestra serie. Cristo es suficiente en todo. Todas las cosas subsisten en Él. Todas las cosas permanecen en Él. Él es suficiente. No hay otra cosa que pueda ser suficiente. Nada. Solo Cristo. Solo Él puede mantener las cosas en su lugar. Mira, cuando estamos enfocados en Cristo, aunque tengamos problemas, vemos las soluciones. Pero cuando tú desenfocas tu cabeza de Cristo, todos esos problemas parecen una olla de espagueti. No sabe ni dónde está el principio, ni dónde está el final, ni cómo va a ser, porque todo es un problema. ¿Por qué? Porque sacamos la cabeza de todas las cosas permanecen en Él. Cuando tú permaneces en Cristo, no hay problema que no tenga una solución, ya sea de una manera o de otra, pero tiene la solución. Cristo es la solución. Esta es otra afirmación de que Jesucristo es Dios. Solo Dios existe antes de toda creación. Y solo Él puede mantener coherente la creación. Oye, ¿quién puso a funcionar los planetas? Cristo. Y perfecta. Porque estamos mirando que viene el invierno, y en el día que es, viene el otoño, viene la primavera, y todo es así, y a las 12 del día, a la 1 y después a las 2. ¿Quién hizo eso? ¿Qué hombre hizo eso? Explíquenme a mí. Cristo. Todo permanece en Cristo. Él es el creador de todo, del tiempo, de todo. Todo fue creado por Él. Solo Dios existe antes de toda creación y solo Él puede mantener coherente a la creación. Ahora, decir que Cristo es menos que Dios es quitarle soberanía a Cristo. Cristo es Dios. Ni el Padre es mayor, ni el Hijo es menor, ni el Espíritu Santo no existe. No. Dios Padre es Dios. Jesucristo es Dios como Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Cada uno tiene una función, pero son lo mismo. Eso es la Trinidad, mi hermano. Mis hermanos, Jesucristo hizo todas las cosas. Es más, no solo las hizo, Él las controla, Él las sostiene en su lugar. Solo Él, por su preeminencia, puede hacer eso. No hay otro Dios, no existe otro Dios que pueda hacer eso. No existe. Y búsquenlo. Buda está muerto. Confucio está muerto. Mahoma está muerto. Es más, Mahoma, Confucio, el otro que dije, todos fueron creados. Jesucristo no fue creado. Jesucristo creó. ¿Qué clase de Dios tenemos? Número 4. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, mi hermano. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, pero Él es la cabeza. Dice el versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Él es la cabeza. Saben que cada creyente que asiste a una iglesia es miembro del cuerpo. ¿Sí? El creyente que asiste a la iglesia es miembro del cuerpo. Ahora, en el griego la palabra cabeza significa el origen. Él es también la cabeza, dice el versículo. En otras palabras, Él es el origen. Él es el origen. Jesucristo es la cabeza.
Él es el origen, Él es la fuente, Él es el que dirige, Él es el gobernador, Él es el jefe, Él es el pastor, Él es todo. ¿Quién no entiende eso? Jesucristo es todo. Jesucristo es la fuente de la iglesia. Él creó su iglesia. Cuando hacemos algo en contra de la iglesia, lo estamos haciendo en contra de Jesucristo, porque la iglesia es de Él. Nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia. Jesucristo es la fuente de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es el líder. Pablo lo llamó el principio, lo que nos indica en que la iglesia se refiere que Jesucristo tiene prioridad en el tiempo. El término principio puede traducirse como el que origina. Jesucristo fue el que originó la iglesia. Ahora, el hecho de que exista un cuerpo en este mundo, según Efesios 4:4, no elimina o minimiza la necesidad de cuerpos locales de creyentes. Toda la iglesia universal es el cuerpo de Cristo. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Pero eso no elimina que hayan iglesias locales, ¿verdad? Eso no lo elimina. El hecho de que nosotros pertenezcamos a la iglesia universal no nos libra de mis responsabilidades en nuestra iglesia local. ¿Dónde Dios te plantó? En esa iglesia. Bueno, tienes que tener compromiso con esa iglesia, tienes que tener compromiso con los pastores de esa iglesia, tienes que tener compromiso con Dios ahí en esa iglesia. Porque Dios te plantó en esa iglesia. Si Él te hubiera querido plantar en otra, te hubiera ido para otra. Yo he tenido casos de personas que han ido aquí, han ido allá, pero siempre vienen aquí. Y siempre les digo, el problema es que Cristo te sembró aquí, no allá, no allá, no allá, es aquí. Si no te hubieras quedado allá. Y no importa el tiempo que pase, vas a regresar donde Cristo dijo que tenía que estar. Yo no puedo servir a toda la iglesia universal. Tú no has visto personas que siempre están maratón de una iglesia, ahí le envío dinero, le llevo esto y ayudo, y maratón para los niños no sé qué, y ayudan a toda la iglesia universal, pero a la iglesia local ni 10. Es aquí. Tú eres parte de la iglesia universal, pero Dios te plantó en una iglesia local, porque ahí el cuerpo de Cristo va a hacer que el evangelio sea proclamado en esa área. ¿Y a quién va a usar? A ti, a mí, ¿sí? No podemos pertenecer a la iglesia universal sin fortalecer y edificar la iglesia local, sirviendo al pueblo de Dios ahí donde Dios te plantó. Cristo es la cabeza de la iglesia. Número 5. ¿Quién es Cristo? Mis hermanos, Cristo es el amado de su Padre. Versículos 19 y 20. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. ¡Wow! ¿Sabe qué significa toda la plenitud? No hay medida. No hay medida para la plenitud. Dice, agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y después dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. No de la cruz, de su cruz. Yo leí mal y no quiero añadirle ni quitarle. Por medio de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Todos los que han depositado, mis hermanos, su fe en Cristo como Salvador son aceptos en el amado, según Efesios 1:6. Por esta razón, Dios nos llama a nosotros sus amados, Colosenses 3:12, y cuando lleguemos a Colosenses 3, lo estudiaremos. Nosotros
somos sus amados. ¿Sí? Enseguida Pablo dice que da un paso gigantesco en su argumento al declarar que toda plenitud habita en Cristo Jesús. Toda plenitud. La palabra que se traduce aquí como plenitud es la palabra griega pleroma. Este era un término técnico en el que el vocabulario de estos falsos maestros gnósticos usaba mucho. El pleroma era la plenitud. Significaba, plenitud o pleroma significaba la suma total de todo el poder y los atributos divinos. Pero ellos proclamaban eso, pero no para Cristo, porque ellos no creían que era Cristo y ya. Ellos creían que era Cristo más la ley, era Cristo más otras cosas, ¿verdad? Es más, ellos no pensaban, ellos decían en su gnosticismo que Dios no era un Dios de luz, era un Dios oscuro. Y eso es lo que le estaban regando a esta gente en la iglesia. Pero la pleroma es la suma total de todo el poder y los atributos divinos. Por eso Pablo usa esta misma palabra en la carta a los Colosenses. ¿Para qué? Porque así mismo, con sus mismas palabras, él estaba combatiendo a esos falsos maestros usando sus mismas palabras. Ustedes dicen del pleroma, pero Cristo es la plenitud de todo. Amén. Cristo es el pleroma. Cristo es todo. Cristo tiene todo el poder. ¿Sí? Y por último, está el punto número 6 de quién es Cristo. Bueno, Dios nos reconcilió con la muerte de su Hijo. Vamos a ver quién es Cristo por la reconciliación de su muerte. Versículo 21 al 23. Y aunque vosotros antes estabas alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas palabras, pues no, malas palabras no, en malas obras, ¿verdad? Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles de Él o delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La muerte de Cristo, mis hermanos, ha sido el hecho, no diría yo el más importante, uno de los más importantes, porque está la resurrección de Cristo. Porque si no fuera por la resurrección de Cristo, en vano estaríamos aquí. Pero la muerte de Cristo, oye, eso fue lo que hizo que pagara toda la deuda que nosotros teníamos en contra de Dios. ¿Sí? La lista de motivos específicos por los cuales debemos dar gracias a Dios al pensar en lo que ha hecho a nuestro favor concluye con la reconciliación. Esa misma reconciliación que se mencionó en el estudio que acabamos de considerar sobre la obra de Cristo. Todo lo que habíamos dicho hasta el punto 5 es la obra de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora Cristo por esa obra nos reconcilia con el Padre. Hemos sido reconciliados con el Señor por medio de la muerte de su Hijo. Solo por eso. Por eso, mis hermanos, este pasaje nos está enseñando la seguridad absoluta que tenemos en la obra de Cristo. Solo en la obra de Cristo, sin confiar en nuestros esfuerzos personales. Cuando tú crees que por tu esfuerzo personal estás en un nivel, te digo que no, porque el día que a Cristo le dé la gana, todo eso se desmorona. Tenemos que estar en Cristo. Tenemos que estar en Cristo. Estoy hablando a los hijos de Dios. Yo no estoy hablando a
Bill Gates y toda esa gente que no conocen a Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios. Acuérdense que esta palabra está para los hijos de Dios, no para Bill Gates ni el otro. Pero son millonarios, ellos ni conocen a Dios. Ellos tendrán su recompensa. Toda rodilla se doblará y todo hombre confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando se muera Bill Gates, se va sin dinero, pero va al infierno. Estoy hablando de los hijos. Pablo le habla a los hijos de Dios. Nosotros fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Tenemos que subrayar aquí 3 palabras clave que están dentro de este versículo que leímos. Está la fe, está la esperanza y está el Evangelio. La fe, la esperanza y el Evangelio. Fíjate que dice que no se menciona obras, porque no es por obra. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Es por la obra de Cristo. Es todo por la obra de Él, no por algo que nosotros podamos añadir, por un esfuerzo personal. Dice Pablo, si ustedes han sido verdaderamente salvos y edificados sobre el fundamento sólido, Cristo Jesús, entonces seguirán en la fe y nada los moverá. Amén. Si han sido edificados sobre el fundamento, ¿quién es el fundamento? Cristo Jesús. Entonces nada los podrá mover de la fe en Cristo. Nada. Nada los podrá mover. Mis hermanos, ¿cuántos de aquí han escuchado el Evangelio y han creído en Cristo? Nada te puede mover. No hay nada que te pueda apartar del Señor. El único que te puede apartar del Señor eres tú mismo. Pero si Dios te escogió, ni aún así te vas a poder apartar. El Señor nos ha salvado. El Señor nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha comprado. El Señor nos reconcilió con Dios. Así que, hermanos, vuelvo a la pregunta. ¿Qué nosotros podremos añadir a esa obra? Nada, no podemos añadir nada. Lo único que nosotros podemos hacer, mi hermano, tú que me miras, es confiar en Dios, confiar en Jesús. Pero no como obra, no como que lo merezco, sino reconociendo cuál es la verdad nuestra delante de Dios. Sino alabándole a Él por habernos dado una salvación tan grande. ¿Cuántos alaban a Dios por la salvación? Mis hermanos, veo personas que se afanan en tantas cosas, le piden, sabrá Dios cuántas cosas a Dios, mi hermano, pero qué difícil es ver, y yo lo repito, y no para gloriarme ni nada, pero en nuestra casa de oración, oye, nosotros oramos dándole la gloria a Dios y la gracia a Dios por lo que nos da, porque no merecemos nada de lo que tenemos. Y la gloria es para Él. Y le damos toda la gracia a Él. Agradecidos estamos por Él. Nosotros le damos a Dios las gracias por la salvación tan grande que ha hecho en nuestras vidas. Merecíamos el infierno y por su gracia estaremos con Él en la gloria. Mis hermanos, Él lo ha hecho todo. No tenemos que dudar, ni tenemos que temer a nada. Ya les he dicho ya hace mucho tiempo, cuando empezó el COVID, el cristiano no debe temer a nada de eso. Tenemos que ser precavidos de eso, sí, pero no tenerle miedo. Aún Cristo permitió el COVID. Y si no te moriste, y si no te enfermaste, dale gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. No porque
Ah, no, es que el pastor no se enferma. Que no. Sí me enfermo. A Dios le agradó que hasta ahora no me haya enfermado. Pero si me enfermo, gloria a Dios también. Gloria a Dios también. Él permitió. ¿Verdad? Todo está en las manos del Señor. Solo Cristo es el responsable de todo lo que hay. Amigo, para cerrar, tú que me escuchas y no tienes al Señor en tu corazón, dice, mira, te voy a decir algo, mi hermano. Todos estábamos alejados de la gloria de Dios. Nadie tenía esperanza alguna. Mucho menos teníamos la esperanza de acercarnos al Padre, porque esa era nuestra naturaleza. Vivíamos en la tiniebla. El enemigo tenía la prioridad nuestra eran las cosas del enemigo, de las cosas de las tinieblas, las cosas que no dan luz. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice Romanos, dice Efesios, ¿verdad? Pero ¿cuál era nuestra actitud antes? Una actitud hostil en cuanto a Cristo. Oíamos de Dios y decimos, no, a mí no me hable de Dios, yo no quiero saber nada de eso. Porque tuviste un día una mala experiencia con Dios no quiere decir que Dios cambió ni que Dios fue el responsable de eso. Nuestras acciones, nosotros somos responsables. ¿Sí? Dios es Dios. Y Dios es bueno. Y Dios te ama. Y Dios te ayuda en medio de tu tribulación, de tu problema. El único que te puede ayudar es Dios. Así que, pero éramos enemigos de Dios, por eso era necesario este versículo 21 y 23, que Dios nos reconciliara, que Cristo nos reconciliara con Él. Él demostró su amor para con nosotros, mandando a su Hijo Jesucristo para que muriera y nos reconciliara con Él. Según Romanos 5:8. Ahora, ¿lo merecíamos? Tú que me escuchas, ¿tú lo merecías? No, yo no lo merecía tampoco. Nadie de los que estamos aquí merecíamos eso. Nadie. Pero a pesar de eso, por su gracia, Él lo hizo. Hay que ser agradecido. Señor, yo no lo merecía, pero ¿por qué yo? Si yo soy más malo que el malo. Él lo hizo, por su gracia lo hizo. De manera, mis hermanos, que por haber confiado en Cristo tenemos esperanza de obtener vida eterna. Por medio de Jesucristo tenemos la esperanza de tener vida eterna. Y dice la palabra de Dios que en ningún otro hay salvación. Si tú no tienes al Señor en tu corazón, este es el día. Abre tu corazón al Señor. Permite que el Señor trabaje en tu corazón, que trabaje en tu familia, que trabaje en ti primeramente. Ven delante del Señor en arrepentimiento y fe, abriéndole tu corazón a Él. Arrepiéntete de corazón. Él sabe, Él conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe si es verdad lo que estás haciendo o no. Yo te digo, ven de verdad en arrepentimiento y fe. Y Dios, Jesucristo, limpiará tus pecados y te perdonará. Por eso, mis hermanos, ven a Cristo hoy. Ven en arrepentimiento y fe. ¿Sabes qué? Estudiamos hace unas semanas atrás, que ya no nos queda mucho tiempo. ¿Se recuerdan lo que estudiamos de las características de los hombres en los últimos tiempos? Y cuando estudiamos levántate del sueño, la segunda venida de Cristo, no sabemos cuándo es, porque eso ni Cristo mismo dice que ni Él lo sabe, solo el Padre. Pero sí tenemos las señales arriba. Tenemos que estar como las vírgenes, las que tenían el aceite lleno. Mi hermano, nadie sabe la segunda venida del Señor cuándo es, pero ya las puertas están abiertas. ¿Sabes? Ahora que la puerta está abierta, puedes entrar y buscar al Señor. El día que la puerta se cierre, dice que en la palabra que no podrá entrar ni salir nadie. Este es el momento. Buscar a Dios ahora. No mañana, no ahorita. Ahora es el momento. Si tú no tienes a Cristo,
Abre tu corazón. Ven en arrepentimiento y fe. Y Cristo te perdona. Mis hermanos, en Cristo no nos falta nada. Estamos completos en Él. Dice la frase: el Evangelio nos demanda y nos permite apartarnos del pecado, tomar la cruz y morir a nosotros mismos y seguir a Jesús. El Evangelio nos demanda y nos permite apartarnos del pecado, tomar la cruz y morir a nosotros mismos y seguir a Jesús. David Platt. Mis hermanos, vamos entonces a orar para pasar a lo que es la cena del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en este momento. Sea tu nombre exaltado, glorificado. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Padre, perdónanos si no te hemos buscado, si hemos fallado, si no hemos hecho, Señor, lo que tú dictas en tu palabra que debemos de hacer nosotros como tus hijos. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por esas personas que en el día de hoy han dado su corazón a Jesús. Gracias por ellos. Oramos por ellos, Señor, que a partir de ahora puedan crecer en la fe, puedan ser discipulados en la fe, Señor, y que ellos puedan ser frutos para otros. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo, Señor. Llévanos a nuestros hogares en bien y que sea tu nombre exaltado en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén.